nombre de la patria se abre la sesión. La secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría de la Cámara, mediante el cual informa que la Sala accedió a refundir los proyectos de ley que modifican la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales, correspondiente a los boletines número 12.296 y 12.175-24. Proyecto de ley iniciado a moción de los diputados Díaz, Bernales, Fuenzalía, Don Gonzalo y Labra y de las diputadas Marzán y Santibáñez, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley número 18.168, General de Telecomunicaciones, para exigir a las empresas contar con programas de retiro, traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial correspondiente al boletín 12.438-24. Oficio de la Presidenta al Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual remito su opinión en relación a los proyectos de ley que prohíbe la emisión de publicidad o propaganda en noticieros de televisión abierta correspondiente al boletín 7.591 y el que modifica la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión con el objeto de exigir a los canales de televisión la transmisión diaria de una franja de educación cívica. Oficio el subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores, mediante el cual adjunta informes de gestión según lo indicado en la glosa número 07 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2018, además de un informe al segundo semestre con detalle de los proyectos de carácter cultural del concurso anual de proyectos para artistas o creadores o misiones diplomáticas y consulares del Ministerio. Carta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informan acerca de la instalación del Ministerio y de la implementación del decreto que fija plantas de personal del Ministerio de las Culturas y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Oficio del Ministro de Salud, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos propios de su cargo. Correos electrónicos de la Dirección de Senda y de Anatel, mediante el cual excusa la inasistencia a sus representantes invitados a la sesión de hoy por compromisos de agenda y solicitan ser invitados nuevamente. Es toda la cuenta, presidente. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, les propongo los siguientes acuerdos. Que el oficio de la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión respecto a dos proyectos que están en estado de tramitación sea remitido a cada uno de los diputados y diputadas para que los conozcamos en detalle, para que en su oportunidad sean tenidos a la vista cuando los proyectos vuelvan a estar en tabla. El oficio del subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores también. Respecto de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de la Cultura, nosotros habíamos quedado de invitarlos. ¿Les parece si los invitamos para el próximo lunes en Santiago? ¿Sí habría acuerdo? Sí. Los invito. ¿Ah? Sí, por lunes. Después voy a ver el tema del... Sí. Respecto de... Esos son todos los acuerdos sobre la cuenta que quería adoptar. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. O varios. Claro, invitación. Yo quería pedir la invitación del alcalde de Curepto. Invitar al alcalde de Curepto, don René Concha, y al subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, para ver el poco avance de la reconstrucción de la iglesia de Curepto. Esto a raíz de la preocupación del alcalde y la comunidad cureptana frente al escaso avance de la reconstrucción. El alcalde lo conversó conmigo. Se me había olvidado. Esa es la... Bien. Lo vamos a incorporar. Sí. Hay espacio para ello hoy día, porque no tenemos... ¿Eso lo probable es que pase para el lunes? No. Ya. Lo probable es que pase para el miércoles. Ya. Hoy día estaba invitada la gente de Lota, pero no van a asistir, la gente de Mesa de la Cultura de Lota. Vamos a volver a convocarlos para una siguiente sesión, no para la siguiente, sino para una siguiente sesión. No, porque los miércoles si recibimos dos personas no alcanzamos a tramitar dos delegaciones. Y hoy día teníamos... primero, el acta de la sesión número 60 se declara aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 61ª queda a disposición de los diputados, 61, sí. La
antes de entrar al orden del día, cuando llegue la diputada Maricela Santiago, le vamos a preguntar por el tema de la preparación del viaje a Rapa Nui, pero yo quisiera plantear un punto que me preocupa sobremanera. Hablé durante el fin de semana con uno de los dirigentes de los sindicatos de Televisión Nacional, hoy día aparece una nota, ellos votaron la huelga, la vicepresidenta del directorio, Adriana del Piano, y yo tuve en el verano la oportunidad de juntarme con el nuevo presidente del directorio. Creo que se ha generado un mejor clima que el que había con el anterior presidente del directorio. Ha habido una reducción importante de sueldo a nivel ejecutivo, de racionalización, pero no está habiendo empatía, por decirlo de alguna manera, desde el Ministerio de Hacienda y los recursos que fueron aprobados en la ley de presupuesto sin ninguna condición. Por más que nos parezcan válidas las condiciones que en su momento incluso planteó el director de presupuesto acá, que era importante, eso es parte de una reforma legal. El presupuesto dice, destínese estos recursos a Televisión Nacional. Y esos recursos no están siendo entregados a Televisión Nacional, y la ley de presupuesto no establece que Hacienda entregue las plata. Entonces yo quiero pedirles dos cosas. Uno, que invitemos para el lunes a los sindicatos de Televisión Nacional y al director de presupuesto. Y al mismo tiempo oficiemos al ministro de Hacienda y al director de presupuesto para solicitarle los recursos aprobados por el Congreso Nacional sean entregados a la brevedad a Televisión Nacional para que ésta pueda continuar con el desarrollo de sus funciones. ¿Habría acuerdo? Sí, perdón. Toqué la campana, pero... Pero sí, sí. No, presidente, por su intermedio, a mí me gustaría, por supuesto, junto con el oficio al ministro de Hacienda y al director de presupuesto, saber las razones o los motivos por los cuales estarían paralizados la entrega de la totalidad de los recursos, porque por lo que yo recuerdo, habían una serie de requisitos, exigencias para que aquello se produjere. Y uno de ellos era justamente transparentar todos los sueldos de los ejecutivos e incluso de los rostros. Incluso estaba publicado en la página web. Y hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Puede ser algo banal frente a la situación que hoy día está ocurriendo en TVN, pero si eso que es algo tan accidental, alguien puede verlo en la página web que hoy ya no aparece, me imagino que a lo mejor TVN puede ser que haya caído en alguna omisión respecto a los planes que debía presentar justamente para que estas platas fueran entregadas o vía dirección de presupuesto. Entonces, junto con la invitación, me gustaría que se me hiciera llegar las exigencias para la entrega de aquellos dineros. Bien, yo hago una precisión. Tiene razón el diputado Celis, pero el compromiso de publicar los sueldos fue un compromiso en el objetivos de cumplimiento de la misión pública hecho por el propio canal. La ley de presupuesto no establece condición para entregar los recursos. Sí la establecía la ley de capitalización y por eso le entregaron menos recursos. Pero ahora no hay. La ley de presupuesto dice tanta plata para TVN y tanta plata para TV. Pero ya está acordado el oficio. Pero me parecen bien las precisiones que hace el diputado Celis. Sí, lo que yo quiero insistir es que sea primero la petición y después la pedida de explicaciones, porque si vamos con las explicaciones primero... Sí, yo entiendo que no es... Sí, bien. Cuando lleguen más diputados, quiero ver si hay alguna posibilidad, lo dejo planteado desde ya, de cambiar la sesión de los días lunes del módulo de las 4:30 a las 6:30 al módulo de las 2:30 a las 4:30. ¿Hay algún problema? ¿A ti te complica? ¿Sí? ¿Los lunes? ¿Usted tampoco puede? Yo no. Sí puedo. ¿Así puede? Yo puedo todos los lunes. ¿Ah? ¿Tienes qué? Comisión a las 2:30. Ah, tú venías en avión. ¿Ves? ¿Tengo wifi? Tengo wifi. ¿Nosotros cuál Y operamos sin Bernales. Llega un poquito atrasado. Ya, pues, llega un poquito atrasado. Oye, lo autorizamos que llegue un poco atrasado. No. ¿Sigue 5-7? ¿Ah? Claro. Nosotros seguimos convocando a las 4, ¿no? Sí, 4:30. Porque nosotros estamos autorizados para eso. Sí, porque te pidió No, permiso especial.
Sí, no, nosotros tenemos un permiso especial, pusimos una comisión demasiado productiva y que el año pasado nutrió la agenda legislativa de este país para seguir funcionando de 4:30 a 6:30 y vamos a seguir funcionando en ese horario porque no es justo es que lo que pasa es que hay tope con otras comisiones. No, pues si se le atrasa el vuelo no llega. Sí. Bien, listo, se mantiene. Retiro la moción si es que hay un problema con otras comisiones, porque no hay espacio y muchas cosas. ¿Ah? No sé, lo vemos luego. 5-7. Bien, hoy día teníamos por objeto, llamo al orden a los diputados, sobre todo a las visitas. Hoy día teníamos por objeto continuar el estudio del proyecto que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para establecer la obligación. No, teníamos el proyecto del diputado, se hizo lo mismo, Labra, pero lo vamos a trasladar para el lunes porque todos los invitados declinaron. Están todos copeteados. No podían llegar tan temprano. Por supuesto, y le reiteramos la invitación a todos los que habíamos invitado para el día lunes. No vamos a alcanzar, ¿por qué? Tenemos 3 de hoy que se trasladarían para el lunes, más los 3 del diputado, más los invitados que se sugirió Podríamos ver los 3 que tenemos. Partamos con esos 3 que van a llegar. Exacto. Y hoy día vamos a ver los proyectos cuya fusión fue autorizada por la sala relativas al soterramiento del cableado. ¿Ah? Soterramiento, que significa aterrar, que no es lo mismo que aterrorizar, aterrar los cables. ¿Aterrarse? ¿Aterrar? Soterrar, aterrar. No, yo sé que es soterrar, pero aterrar no es sinónimo. Que se borre del acta, por favor. Bien, tenemos un comparado para esto, ¿no? Está en sus respectivas carpetas. ¿Y cómo hacemos para verlo? Bien, vamos a partir, ¿cuál es el más vigente, o sea, el más actualizado, que es el 12.400, boletín 12.438-24. Ninguno de estos proyectos está votado en general, así que podríamos darle una lectura. A ver, yo voy a explicar el mío, como uno de los mocionantes. El otro no sé quién es, no sé si hay algún autor acá. ¿Osvaldo Rutia? Vamos a buscarlo. Yo explico el mío. Mire. Los países en general tratan de avanzar en el soterramiento de cable por diversas razones. Seguridad, por ejemplo, frente a las contingencias climáticas, que como no ha ocurrido, por ejemplo, en diversos lugares de la región metropolitana, los camiones, el viento, los temporales, significan corte de suministro eléctrico. Hace algún tiempo atrás, por ejemplo, aquí en Valparaíso se cortó un cable que estuvo en pleno centro de Valparaíso, una zona muy transitada, coleteando con electricidad. O sea, en algún momento pudo haber saltado una chispa y provocado un incendio en el centro de Valparaíso, o haber caído sobre alguien y haberlo matado. Y además, por un asunto estético. El soterramiento de cable tiene un costo elevadísimo. En algún momento yo recuerdo haber conversado con el alcalde de Las Condes, una comuna rica, que me contaba algo así, que una determinada cantidad, no sé, 10 kilómetros cuadrados costaban cerca de 400 millones de pesos. Y ellos lo que están haciendo, que es una comuna de alto ingreso, una de las 5 comunas más ricas de Chile, es que cuando hay proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios nuevos, exigen el soterramiento. Y por su parte van, no sé, pues 10 cuadras al año, porque no es mucho más lo que pueden invertir. Y en alguna ocasión nos juntamos incluso aquí con el alcalde Jorge Char, porque también acá hay un problema bien relevante. Ustedes, déjenme contarle una anécdota. En Valparaíso, en el plan de Valparaíso, aún hay cables del telégrafo en los cielos de Valparaíso. Y es una verdadera telaraña que, además de los riesgos, afea o daña el carácter patrimonial de zonas muy relevantes. Planteamos su oportunidad
con el alcalde Char, miren la mezcla, el alcalde Lavín y quien habla, dos alternativas al gobierno para iniciar una solución. Déjenme contar una cosa, Portugal debe estar más o menos en el mismo porcentaje de soterramiento de cables que nosotros, 2-3%, 2% del porcentaje en Chile. Holanda creo que está en el 98%, el promedio en Europa supera el 50% de soterramiento de cables. No sé si usted ha ido al centro cívico de Santiago, sí, no muchas veces, todos los cables están soterrados, hay muy poco cable aéreo, particularmente en el barrio República, en el centro, en el barrio, en Santiago Centro, es donde hay más soterramiento de cable. Como es tan caro, hay alternativas de políticas públicas que se podrían implementar para que aquello ocurra. Una es, por ejemplo, recurrir al Fondo de Infraestructura, creado por ley por el Congreso a instancias del gobierno de mi querida presidenta Bachelet, que se constituye con los fondos de la restitución de las obras concesionadas, que pueden volver a concesionar si por esa vía se liberan recursos, y esos recursos se podrían destinar a distintas obras de infraestructura, y esta es una obra de infraestructura. La segunda alternativa es concesionarlo, es decir, que se concesione la construcción de los ductos por los que se soterren los cables y las empresas que construyan estos ductos cobren. Pero son todas decisiones de política pública que exceden al mandato legal. Por tanto, sin perjuicio que empecemos a tratar el proyecto, yo quisiera pedir que invitáramos al ministro de Obras Públicas, al ministro de Economía y a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones para el lunes subsiguiente, posterior a la semana distrital, porque el lunes, para que nos hablen de qué están pensando respecto a esto en términos más globales, y podamos hablar de eso. E invitar también en esa oportunidad al alcalde Jorge Char y al alcalde Joaquín Lavín. ¿Les parece? ¿Lo acordamos desde ya? Bien. Este proyecto en particular lo que busca es... perdón, me faltó un punto. Una de las cosas que concordamos con el alcalde Lavín y el alcalde Char es que para dar una señal, por ejemplo, podríamos partir por una zona que tiene un simbolismo especial, y es el sitio patrimonial de la humanidad declarado por la UNESCO en Valparaíso. Que pudiéramos partir por ahí, un plan piloto, por ejemplo, de un programa de concesiones o de obras públicas. Este proyecto lo que busca es dos cosas, básicamente. Primero, establecer una obligación de que las compañías que cablean retiren el cable en desuso. Yo no sé si ustedes saben, pero a las compañías les sale más barato tirar más cable que sacar cable. Cuando van a poner, por ejemplo, si uno da de baja el TV cable y después vuelve a ponerlo, en vez de sacar el cable antiguo, te ponen dos cables, y 3, y 4, y 5. Pero si uno se los pide, están obligados a retirarlo, pero como la gente no lo pide porque no sabe que tiene que pedirlo, y ellos saben que les saldría más caro el retiro, van a instalar más cables. Entonces tú tienes 10, 15, 20 cables que no tienen ninguna utilidad. Por tanto, una de las cosas que establece este proyecto de ley es la obligación de que procedan en un tiempo razonable, tienen que presentar un programa, un plan de acción, al retiro del cable en desuso. Y en la segunda, sin petición de retiro del usuario, del cliente. Y la segunda es también establecer un plazo para el soterramiento del cableado con cargo a las propias empresas. Ese es el propósito que tiene. ¿Por qué con estos dos caminos? Porque yo creo que se empalma, yo creo que los gobiernos, para no apuntarnos en particular, si no ven que hay una presión legislativa y social por resolver este problema, no le dan la prioridad que tiene. No le dan la prioridad que tiene. Entonces, solo se levanta cuando en la Dehesa, en Vitacura, en Las Condes o en Providencia hay temporal y se corta la luz. Ahí el tema se levanta. O cuando se levanta como preocupación por el deterioro visual de las zonas patrimoniales. Y esta es una realidad de La Serena, es una realidad de Valdivia, es una realidad de muchas zonas de Iquique, sin duda, de muchas zonas patrimoniales o de zonas típicas o de barrios típicos de nuestro país. Ese es el sentido de la moción que hemos presentado junto con varios de ustedes, y es lo que los invito a que iniciemos su discusión y votación. Le ofrezco la palabra al diputado Baltolú. Gracias, presidente. Es verdad que este es un tema que de mucha data y aparece hoy día, pero el objetivo es
busca eliminar de forma definitiva los cables aéreos de todos los monumentos nacionales, no desde las ciudades. Entonces me gustaría a mí preguntar a quien corresponda, ¿cuáles son los monumentos nacionales que tiene nuestro país? Y ahí hay que empezar a jugar, ¿no es cierto?, con los dineros. La verdad es que todo se puede hacer en forma ordenada. Yo escucho a la gente, sí, hay que enterrar los cables, de la luz especialmente, pero eso significa mucho dinero. Y la verdad es que el Estado va a salir de ahí, en cierta medida, la mayor parte. Y si lo hace de forma organizada, cuando por ejemplo cambian los pavimentos, indudablemente que es mucho más fácil, porque sería el costo de los cables y no de la pavimentación completa. Entonces, si nosotros actuamos en forma ordenada, indudablemente que lo podemos hacer, no en forma apurada, porque aquí dice plazo de 3 años. Entonces, usted habla de 400 millones, pero 400 millones a lo mejor servirían para la salud, que está endeudada hasta la... Pero no sale del Estado esto. ¿Ah? No sale del Estado. No, alguien, como dijo el presidente, alguien lo va a pagar. Y siempre lo paga el público. Siempre lo va a pagar el público. Entonces yo creo que la primera medida es, si este proyecto es para ver los temas, sitios de valor, ¿no es cierto?, de monumentos nacionales. Lugares de interés patrimonial. Podríamos pedir, ¿no es cierto?, a alguien que haga un catastro cuáles son los sitios que necesariamente tienen que ser soterrados, que en un futuro de 5 años, aquí dice el proyecto 3 años, pero que pongamos el orden quiénes son los y por dónde empezamos. Si empezamos por Valparaíso, o partimos por Iquique, o partimos por Arica. Entonces, de verdad que yo encuentro que es mucho dinero, es muy buena iniciativa, no cabe la menor duda, pero si lo hacemos con tiempo, vale decir, en el momento que, por ejemplo, el Servio va a modificar. En Arica, por ejemplo, se cambiaron todos los pavimentos de las calles en el centro, y después que se cambiaron los pavimentos, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no enterramos el cableado? Hoy día prácticamente sería imposible, porque el costo de colocar baldosa, una baldosa cara especialmente, volver a reponer eso sería muy caro. Pero si lo hacemos en forma ordenada, indudablemente que lo podemos hacer en el tiempo. Y entonces partiría con el tema de decir cuáles son los monumentos nacionales que nosotros necesitamos que en un futuro cercano, ¿no es cierto?, si hay obras aledañas, puedan, ¿cierto?, ser soterrados los sistemas eléctricos. Diputado Alarcón. Yo sugeriría que para ponerle dramatismo pidamos la extinción de los cables aéreos. Y segundo punto, quiero que además Lavín y Sharp invitáramos también a Hadwe, que son representativos de los alcaldes. Encuentro que es una triada importante que venga. Bien, yo no tengo problema. ¿Hay de acuerdo en que sumemos al alcalde Hadwe? ¿Ah? Ya. Diputado Rey. Sí, gracias, presidente. O sea, yo creo que invitar y poner nombre en la mesa es fácil, pero yo creo que nosotros debemos centrarnos en aquellos alcaldes que realmente están desarrollando en base a esto algún tipo de iniciativa, ¿ya? No por invitar, porque en definitiva pueden ser muy representativos, pero si no tienen un plan, no están desarrollando algo que no es conocido, no sacamos nada con invitarlo. O sea, como primera cosa. Segundo, las ordenanzas municipales, porque generalmente esto bajo ordenanzas municipales se puede normar, han quedado cortas, no tienen la fuerza suficiente como para obligar a las empresas, o muchas veces no tienen la cantidad de personas suficiente para poder fiscalizar que se cumplan. Y en la práctica, presidente, hay un problema que es clave, que lo mencionaba en algo recién Raúl, que es la identificación de aquellos. Los cables son muy difíciles de identificar, no todos están identificados, por lo tanto, el tratar de a la fuerza o establecer un plazo para que lo hagan las empresas, claro, primero tenemos que identificar de quiénes son los cables, y eso puede que incluso muchas veces son de empresas que ya están desaparecidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a perseguir para que lo saquen? Entonces es un tema práctico desde el punto de vista del tiempo que se está dando, porque la mayor parte o parte importante de los cables que hoy día existen en la vía pública son de empresas, no todos, que ya no están en el mercado. Entonces hay un tema práctico de cómo lo hacemos. Segundo, creo que hay un tema práctico económico. O sea, son 250 millones de pesos que cuesta prácticamente el soterramiento, lo estábamos viendo con el diputado Arturú, por cuadra. O sea, es realmente oneroso, y si le traspasamos los gastos a la eléctrica, yo no sé cómo lo vamos a hacer legalmente. Y finalmente sabemos todos que los usuarios terminamos pagando todos los aumentos
que puedan existir. Por lo tanto, lo van a pagar la empresa, pero nos va a traspasar los gastos a nosotros. Entonces, yo creo que en definitiva acá esto hay que ser práctico, y yo creo que lo práctico sería que pudiéramos generar, porque no podemos intervenir toda la ciudad, la comisión, sino que las partes patrimoniales, por lo que estoy viendo, debíamos pedirle y exigirle al MIMBU que desarrolle planes maestros de soterramiento en todas aquellas zonas donde hayan lugares de interés patrimonial. Entonces, con este plan de soterramiento, cuando existan intervenciones del Ministerio de la Vivienda, del municipio, de empresas, que tengan la obligación de hacer todas las líneas de soterramiento. Y con eso se van a abaratar los costos a futuro, porque obviamente después va a ser solamente bajar los cables, no hay que romper. Entonces, cuando se hagan veredas, se instalan los tubos, independientemente de que si se va a soterrar o no, porque de esa manera vamos a estar haciendo de esta normativa algo práctico y algo que en definitiva se va a poder lograr, porque de otra manera de verdad que lo veo yo bastante complicado. Eso, presidente. Diputado Rey, diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidente. Quería que como primero que me dijera cuál era el fondo al que se refería. No lo alcancé a notar. Yo creo que caro es dependiendo también del sentido y de la utilidad que tiene el asunto. Yo creo que además de que se pueden caer los cables y todo eso, para las personas es la diferencia entre tener un cielo limpio y tener un cielo lleno de cables. Nosotros lo podemos ver en el Congreso de Santiago, todo el entorno que hay, porque los cables están bajo tierra, es increíble la sensación. Uno, como está acostumbrado, no la alcanza a sentir. Y como nosotros estamos trabajando para que la vida sea buena para todos, y el paisaje tiene una importancia increíble, lo hemos escuchado en varios gente que ha venido aquí a contarnos o a participar de otros proyectos. Creo que es importante, y estamos acotándolo a lugares de a sitios históricos. No creo que sea tan difícil. Yo creo que Valparaíso es significativo partir por Valparaíso. Cualquiera que se pare en cualquier lugar de Valparaíso y intente mirar hacia el mar, a pesar de todos los cables que hay, el paisaje que estamos perdiendo es increíble. Así que creo que es un proyecto que tiene interés en términos de salud mental, en términos de buena vida y en términos de inteligencia. Si las compañías eléctricas, el Estado hizo una inversión increíble en infraestructura, que las compañías eléctricas se las comieron sin mucho dolor. La mayoría de los cables de los postes que están puestos hoy día y de la línea donde se colgaron las empresas que son privadas hoy día, fueron hechos por el Estado. Así que es cuestión de ponerse la mano en el corazón y no solamente en la billetera, y sentir que estamos recuperando un terreno que perdimos, y lo perdimos muy baratamente. Y los beneficios, no sé si han sido tantos, pero yo creo que es fundamental empezar a hacerlo en forma ordenada, como dice el diputado Bortolú. El plazo me parece, no lo alcanzo a mencionar ahora, pero 3 años me parece bien para que hagamos un esfuerzo más rápido. Muchas gracias. Marisela Santibáñez. Gracias, presidente. A través suyo, primero saludar a la mesa y disculparme por el retraso. Pero cuando pedimos citar o ofrecemos nombres como el de el alcalde Sharp o el alcalde Lavín, tendrá que ver sin duda su propuesta con alguna realidad que pasa en esas municipalidades. Yo represento a 14, y una de ellas es San Bernardo. Entonces, San Bernardo, que es una comuna con 300, casi 80.000 habitantes, donde efectivamente
este tema es tema, pero es más tema Walmart, que está pasando con 3.000 camiones al día, entonces sin duda que de repente las prioridades son otras. En ese sentido, también donde el diputado Alarcón dice el nombre de Jadwe, parece que siempre estamos citando o llamando a los alcaldes que han tenido un buen desempeño o que tienen la voluntad de cambiar cosas. Yo propongo que se cite a la Asociación Chilena de Municipalidades, porque acá representamos las municipalidades de todo el país, no solamente las más destacadas o las que tienen más financiamiento o las que menos, o las que aparecen en la televisión. Estamos hablando con un exalcalde también, que a mí me parece que es muy buena su intervención, pero creo que esto es más general aún, porque de venir el alcalde Sharp, a mí me va a parecer que es más interesante conversar con él acerca de la subida a los cerros y estas personas que de manera voluntaria ponen los carteles de pare y siga para que no se produzcan accidentes y que lo hacen por una propina. Yo, el estar en Valparaíso, pensaba que esto tenía que ver con alguna normativa o una forma de suplir a un carabinero y haciéndolo a través de la municipalidad con un permiso, y me doy cuenta que no, que lo hacen a través de propinas y que arriesgan incluso sus vidas. Entonces, cuando hablamos del soterramiento y temas tan importantes como el cableado de nuestro país, con los buenos argumentos que también tuvo el compañero Labra, yo creo que deberíamos llamar a las instancias más altas, que son las representativas de las municipalidades, en este caso la Asociación de Municipalidades, querido presidente. Muchísimas gracias. Diputado Bernales. Después tengo la palabra yo. Gracias, presidente. Bueno, escuchando a los colegas, yo quisiera volver como al título del proyecto, como a poner como el contexto. Dice, la obligación de contar con programas de traslado progresivo del cableado aéreo a espacios subterráneos seguros y retiro de aquellos elementos que se encuentran en desuso. O sea, hay un programa, esto no va a ser de la noche a la mañana, porque es progresivo, y además, ¿cierto?, tiene que sacar todos los cables en desuso. Ya decía yo en la comisión anterior que a mí me genera ruido generalmente este tipo de proyectos de la basura aérea, porque es un deber, o sea, un deber ético de las empresas sacar el cable. Entonces estar obligando haciendo leyes para que saquen los cables ya me parece bastante extraño. Y el objetivo es proteger el patrimonio cultural que representan aquellos lugares y sitios declarados como monumentos históricos. En Chile hay diferentes categorías de monumentos. Están los históricos, los públicos, las zonas típicas, los santuarios de la naturaleza, los monumentos arqueológicos. Solo estamos tocando un tipo de esta categoría de monumentos, que en Chile hay 648 declarados. Ese es el total de monumentos históricos. Ahora, ¿cómo partir? No sé, a mí por lo menos, lo primero que se me viene a la cabeza pensando en todos estos monumentos y tratar de como cuáles más importantes que otros, me parece que hay algunos que efectivamente tienen mayor relevancia, que son los que tienen carácter de patrimonio de la humanidad. Y ahí nos situamos inmediatamente acá en Valparaíso y en Chiloé, en las iglesias. Porque cuando uno va a la iglesia y les va a sacar fotos y ve toda esta cantidad de cables, es realmente impresentable. De hecho, un alcalde en la comuna de Achao sacó los cables, trató de sacar los cables, arregló la plaza. Lamentablemente teníamos una plaza bastante bonita, con pasto, una típica plaza sureña. De hecho tenía dos grandes árboles que tapaban un poco la vista de la iglesia de Achao, que es la iglesia más antigua más de la provincia. Y esos dos árboles tenían un sentido, que era justamente tapar del viento y protegerla frente a los temporales que hay en el sur. Pero se cortaron y se instalaron ahí un par de postes. Que ni se imaginan. O sea, noticia nacional, la gente todavía está indignada por ese cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con este proyecto, porque lo que tenemos que buscar finalmente es que efectivamente tengamos nuestros monumentos en un buen espacio, con la presencia que corresponde, con espacios públicos, como decían ahí, limpios, porque la gente va, los visitantes van, los turistas van. Ayer estuvimos además con la subsecretaria de Turismo en la Comisión de Economía, y la baja de turistas en Chile es impresionante. Y cuando uno recorre las ciudades, los turistas dicen, pucha que están despreocupados acá, pucha que están malas las costaneras, pucha cómo tapan las iglesias con esto. Entonces tenemos que también preocuparnos, porque genera también un sentido relacionado con la economía. Gracias, presidente. Gracias. Tengo la palabra yo. Yo los invito a que se den una vuelta por los cerros de Valparaíso y miren desde los cerros de Valparaíso hacia abajo.
y lo que van a ver es cable, cable, cable. Yo estuve hace un tiempo atrás en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y nos mostraron simulación de la ciudad con cable, o sea, fotos reales y una simulación en computador sin cable. Y es otra ciudad, otra ciudad. Yo quiero volver a explicar por qué los quiero invitar a que discutamos y votemos los dos proyectos que tenemos, que además, para serles bien honestos, son todos transversales. Muchos firmaron el proyecto que yo presenté, la mayoría son de oposición, salvo el diputado Gonzalo Ponsalía, pero el otro es de Gaona, Hernández, Corma, Macaya, Morales, Norambuena, o sea, son proyectos bien transversales, esto es una preocupación prácticamente toda la Cámara. Y esto sin perjuicio de la invitación, porque aquí estamos hablando de algo bien acotado, lo dice el diputado Hernández, bien acotado, es un programa con cierto tiempo, las empresas podrán hacerlo. Déjenme contarles dos anécdotas y luego explicarles de nuevo una cosa importante. Hace un tiempo atrás tuvo un sector de Playa Ancha que se llama Costa Brava, que los vecinos habían pedido que se retiraran los cables, porque además aquí está la otra preocupación, que son los incendios. Y llamaron a la compañía quedó de ir, no volvió, nosotros mandamos un oficio de fiscalización desde acá, la compañía fue, efectivamente identificó sus cables, las compañías saben perfectamente cuáles son sus cables, y retiraron sus cables. Y la respuesta de la subsecretaría de Telecomunicaciones es que ellos cada vez que reciben una denuncia ofician a la empresa, pero no debería ser un requerimiento de parte, es una obligación legal. Cada cierto tiempo, bueno, reviso, veo que el cable está en desuso. Por ejemplo, la obligación legal de si voy a instalar un cable nuevo y estoy en la postación, tengo que retirar los antiguos, si no me cuesta nada. No lo hacen porque no está la obligación legal. Y se produce, me encantó el concepto, toda esta basura aérea. Después, lo que dice el diputado Bartolú. Diputado Bartolú, siempre alguien paga. Bueno, aquí nosotros estamos pensando que paguen las empresas, pero como es caro, como las cosas cuestan, y yo la verdad por eso es que propuse invitar a los diputados Sharp y Lavín, porque son los dos que han estado preocupados de este tema. Hay mecanismos, lo explico brevemente. El Fondo de Infraestructura se creó por ley, entiendo que se aprobó el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, una iniciativa que incluso surgió de Ricardo Lagos, para ser bien honesto, porque se empezó a acabar el plazo de las concesiones. Y había que decidir si el Estado iba a administrar las concesiones de las carreteras, de las autopistas, de todas las concesiones públicas, y por tanto, por ejemplo, iba a volver a manos del Estado y el Estado a administrar las carreteras, o las iba a volver a licitar, y qué se hacía con esas platas. Entonces se acordó que se iban a volver a licitar, el Estado podía decir, y esa plata iba a constituir un fondo de infraestructura que iba a permitir construir infraestructura que no era tan rentable económicamente, por ejemplo, carreteras secundarias, cosas que para las empresas no son negocio, que no son susceptibles de ser licitadas o concesionadas, y que son imperiosas. Hay caminos secundarios tremendamente importantes para muchas comunas que ninguna empresa lo contribuiría por el sistema de concesiones, y no hay recursos del Ministerio de Obras Públicas, pero con el Fondo de Infraestructura, que entre otras cosas no ingresa a la Contabilidad General de la Nación, lo que permite gastarlo en cualquier momento. Es una cosa muy extraña, pero bueno. Sí, no ingresa y se crea una empresa estatal, con un directorio mixto, en fin. Bueno, esa es una alternativa. La segunda alternativa, que varios especialistas han respaldado, que yo respaldo, que respalda el alcalde Lavín, yo lo conversé con él porque leí, después de yo haber hecho unas declaraciones muy sobre este tema, muy parecidas de él, que uno podría concesionar, es decir, concesionarle a una empresa, cualquiera de las que hacen obras públicas, que ellos construyan los ductos. Y le cobran a las empresas por meter ahí los ductos, y eso también para las empresas es un ahorro. Porque en vez de entrar el poste, el cable, es meter ducto y ducto. También la ley debiese establecer la obligación que alguien mencionaba acá, de que todo construcción nueva, lo que hace el alcalde de la Villa Las Condes y probablemente otros alcaldes en Chile. Usted va a hacer un edificio, listo, todos los cables soterrados. Entonces, yo acá lo que quiero, y por eso es que aunque les pueda parecer contradictorio, les pido comprendan el sentido más profundo de mi propuesta. Este es un proyecto acotado para una señal desde el legislativo. La solución más integral tiene que venir desde el camino, desde las políticas públicas. Y hay herramientas que significan no meterse la mano al bolsillo del Estado para distraer recursos de salud, de educación, sino que por la vía, a uno no le puede gustar, a mí me parece que las concesiones pueden ser, por la vía de la obligación legal de que los futuros proyectos, que creo que es lo que decía el diputado Rey también, y para eso estamos invitando a los ministros.
Pero si no damos esta señal, son proyectos muy antiguos. Yo déjenme decirles que el primero que presenté yo sobre esto lo presenté en el 2006, 2007, hace más de 10 años, cuando era diputado por La Serena, que también es zona patrimonial. Ningún gobierno le ha dado importancia. Tienen otras prioridades. Y si nosotros nos damos una señal del legislativo de que nos importa a diputados que van desde la UDI hasta el Frente Amplio, y que por tanto queremos que los gobiernos, y el que está hoy día en ejercicio del poder se haga cargo, entonces esto nunca va a avanzar. Le voy a dar la palabra por última vez al diputado Alarcón. Le doy la palabra a todos, pero les pido brevedad para que luego empecemos a ver los proyectos. Diputado Alarcón. Yo creo que es importante lo que estamos hablando, la visibilización del conflicto, en el sentido de que una cosa es invitar a las autoridades de todas las municipalidades y otra es invitar a alcaldes que tienen notoriedad pública desde el punto de vista de la visibilización del conflicto. Y yo insisto en que invitamos a Jadwe, a Sharp y a Lavín. ¿Eso está acordado? Está acordado. Gracias, señor presidente. Nunca más hablo. Gracias. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, declarar de que yo estoy absolutamente a favor de que efectivamente demos una señal clara en este sentido. Este es un problema que no solamente es desde el punto de vista estético que afecta el turismo, sino que también tiene un factor de seguridad muy relevante. Nosotros lo evidenciamos en sectores históricos muy amplios en la región de Tarapacá y específicamente en Iquique. Pero yo creo que estoy de acuerdo que acá tenemos que invitar tal como se ha acordado, a los ministros de Obras Públicas, a la ministra de Transporte, y específicamente también habría que incluir, creo yo, a la subsecretaria de Telecomunicaciones para que nos dé a conocer algunas experiencias exitosas que se han realizado. Yo les debo contar que en la región de Tarapacá hay un plan piloto de retiro de basura aérea que se viene desarrollando en los últimos años, donde se han retirado toneladas ya de cables en el centro histórico, que además tuvo una participación ciudadana. La propia ciudadanía, a través de una página web, denunció los sectores donde se tenía que partir con esta intervención. Pero yéndome al proyecto propiamente tal, muchas veces yo siento de que al dar señales acá tenemos un voluntarismo exacerbado, pero al final, dada la reacción, creo que podemos terminar con poca efectividad. Porque creo, lo primero, siento que aquí tenemos que tener una envergadura o un análisis de la extensión de un proyecto como esto. Aquí queda sumamente claro que se va a tratar de aquellos sitios que son bienes que están ubicados en monumentos históricos que están en bienes nacionales de uso público, pero lo primero me encantaría poder tener un catastro que me determine son 100, son 200, son 300. Eso obviamente me va a implicar un análisis de costo, que nos guste o no, independiente de quién lo va a tener que pagar, es también muy importante a la hora de legislar saber en qué terreno estamos pisando desde el punto de vista financiero. Creo que la responsabilidad de legislar bien nos hace aconsejable poder tener ese elemento sobre la mesa. Y sobre todo con la redacción, porque aquí se está imponiendo la obligación a las empresas eléctricas y a las empresas de telecomunicaciones para que en un plazo de 2 años nos presenten un programa de retiro. Ese programa de retiro tiene que ser entregado a la autoridad para que no sé cuál es la autoridad, para su revisión y su aprobación. Y después de eso tienen un nuevo plazo de 2 años para ejecutar este plan, donde la autoridad, que tampoco está claro quién es, podrá coordinar y supervisar la ejecución, es decir, ni siquiera es imperativo. Y a menos que consideremos la segunda frase, que deberán realizar en el plazo de 2 años, pero deberán realizar un plan que elaboran ellos, que no se establece ningún requerimiento técnico de estandarización por parte de la autoridad, toda vez que lo tiene que supervisar, revisar y aprobar. Es decir, nos pueden plantear un programa bastante básico
la autoridad se limita a revisarlo, a aprobarlo y después podrá supervisar su ejecución y claro, lo va a tener que desarrollar en 2 años, pero quizás el propio plan es bastante básico y ni siquiera cumple las expectativas de lo que nosotros estamos pensando. Por eso creo que acá antes de tomar las decisiones es sumamente relevante poder saber la opinión de las autoridades políticas que dicen en relación con estas materias. Me parece muy bien que se invite a los 3 ministros y por supuesto también a alcaldes que han estado trabajando en esta materia y que nos pueden ilustrar de la manera de poder financiarlo, y creo que una opción muy válida es la que usted ha planteado, presidente, a través de este fondo de infraestructura, pero me gustaría mucho mayor precisión para que esto no quede en la sola voluntad de avanzar, sino que más bien se genere un efecto práctico y que sea efectivo el retiro primario de estos cables, por lo menos en los frontis de todos los monumentos históricos que lo vuelvo a insistir, yo todavía no sé cuántos son en nuestro país y creo que esa cifra es sumamente relevante poder conocerla para legislar de manera seria. Eso, presidente, gracias. Bien, muchas gracias. Diputado Rey. Presidente, bueno, yo en lo práctico quisiera manifestar que yo fui alcalde de Curicó, me tocó a mí desarrollar un plan de retiro de cable justamente y retiramos yo creo que fácilmente un par de toneladas. Pero en la práctica, vuelvo a insistir, nos encontramos con el problema de que hay cables que no se puede identificar a quién le pertenecen o eran de empresas que ya no estaban en servicio. Por lo tanto, si bien es cierto, esta normativa que nosotros tal vez que queremos aprobar va a servir, no va a ser de todo suficiente. Hay que avanzar un poco más allá justamente para crear los incentivos para el retiro de esos cables que son de NN y que obviamente ninguna empresa o muy poca en la práctica van a querer retirar. A lo mejor en algunos lugares sí lo van a hacer por el tema de comunicacional, pero en la práctica eso no va a ser eterno y vamos a quedar con un problema que lo vamos a solucionar en parte a lo mejor en Valparaíso, por todo este efecto comunicacional, porque se ha mostrado como ejemplo, en Las Condes, porque también tienen los recursos, pero en el resto del país, donde realmente existen, igual que acá, los mismos problemas, en Curicó, en el centro de Curicó, Plaza de Armas, la verdad que es un problema tremendo. En Talca, lo mismo. En Curicó se desarrolló el edificio de servicios públicos nuevos y se soterraron todos los cables enfrente de este edificio, que es un poco lo que estaba planteando yo. Pero eso fue por iniciativa de un trabajo que hicimos conjunto en ese tiempo con el intendente. Entonces, yo comparto lo que se acaba de señalar recién. Acá hay que tener en la mesa, si queremos avanzar más allá, si queremos avanzar en un plan que vaya más allá de lo que la ley hoy día vamos a proponer, que sirve y es un aporte y es necesario ir un paso más allá para solucionar el problema de fondo y completo y total. Y eso es sentar en la mesa a la Subtel, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a Obras Públicas, porque acá tienen que haber normativas que tienen que nacer desde el Ejecutivo, hay que modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones probablemente, y otros marcos legales justamente para poder desarrollar, y nuevamente, insisto, desarrollar planes maestros de soterramiento en todas las ciudades para cuando se construya algo nuevo, se reparen las baldosas, se cambien las baldosas, se tengan que hacer estos ductos y así va a ser mucho más fácil y la inversión, en definitiva, va a ser menor. Eso, presidente. Gracias. De todas maneras, la invitación al Ministerio de Transporte está acordada también. Sí. Diputado Celis. Gracias, presidente. A mí me gustaría, nuestros los invitados, poder citar a abogados. ¿Por qué? Porque hay un fallo de la Corte Suprema a fines de diciembre del 2018, justamente en relación al municipio de Puerto Varas, que señaló que en virtud justamente de la Ley Orgánica de Municipalidades, la obligación del retiro de los cables en desuso por una cuestión de higiene, de seguridad, entre otras, le corresponde al municipio, independiente que debe después accionar contra las concesionarias. Entonces, frente a ese fallo, que ha sido bastante recurrente, y en la jurisprudencia que hoy día existe, creo que es indispensable citar a expertos en derecho administrativo, en derecho público, porque no nos vayamos a entrampar, en definitiva, en aprobar o en discutir un proyecto de ley que, en definitiva, hoy
la ley orgánica de municipalidades le exige a los municipios que en materia sanitaria, de higiene, de seguridad, son ellos los responsables, independientes, que después puedan accionar en contra de los concesionarios de los tendidos eléctricos. Ejemplo, las famosas órdenes de demolición. Todos saben que cuando se dicta una orden de demolición, el municipio, entre comillas, está obligado a demoler y después le cobra al dueño de la propiedad. Cuestión que por lo general el municipio nunca demuele porque es casi imposible poder comprarle al dueño del inmueble. Entonces, antes de discutir este proyecto, que me parece de una muy buena intención, creo que es esencial citar a profesores expertos en la materia, porque me parece que esto a lo mejor incluso podría significar una modificación a la ley orgánica de municipalidades. Gracias, presidente. Bien, diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Hay otro aspecto que yo creo que hay que considerar y que es un negocio grande. Nosotros tuvimos una planta recicladora y los cables incluso recuperan un montón y es un negocio bastante fuerte. Incluso se roban los cables. Hay todo un negocio clandestino que aquí se podría buscar la manera de dirigirlo y que puede ser bastante bueno. Puede ser que esas mismas empresas que se dedican a reciclar o a separar los cables para poder recuperar el cobre, que no es un negocio menor, también se puedan incluir en tratar de retirar los cables, porque hoy día, y es un negocio mafioso, ha habido casos importantes donde el robo es muy alto. O sea, a lo mejor esa puede ser una razón por la cual no se retiran también. Bien, diputada Santibáñez, y acto seguido voy a proponerle el procedimiento. Cortito, presidente, a través suyo, ya que tenemos un representante legislativo, sería muy bueno escuchar su opinión respecto de si esto es factible. El legislativo somos representantes nosotros. Ejecutivo, perdón, es que donde me confundió, donde pensé que no me quería dar la palabra. Pero el Ejecutivo, efectivamente, escucharlo a él, porque efectivamente avanzar sin tener la posibilidad de saber si el gobierno tiene alguna instancia, porque ya que... ¿Ah? Sí, pero lo tenemos acá, sería una forma muy... Y le robó las palabras al diputado Rey, que fuera de cámara, digamos, le preguntó, y sería muy bueno escuchar su opinión. Diputado Gracias, presidente, disculpe el error. Diputado Baltolú. Presidente, yo creo que lo importante, como le decía, que me gustaría que tomara como acuerdo, es pedir que nos entreguen los sitios históricos para poder, ¿no es cierto?, entender de cuántos lugares son. Y si vamos a este proyecto, de verdad 638. que espero que tengamos las listas con los nombres. No hay problema. Y en segunda instancia, que este proyecto sirva para que el Estado de Chile, ¿no es cierto?, cumpla primero con esta normativa. Porque la verdad que nosotros nos damos cuenta, creemos que los cables son los que pasan por la calle, pero después que pasa por las calles, que hay un poste, hay una cometida que va hacia las casas. O sea, por lo tanto, toman en consideración, si nosotros queremos hacer las calles, hay que hacerlo de una forma prácticamente muy organizada. Por eso yo digo que hacerlo cuando los municipios, el Estado va a arreglar las calles, y hay que hacerlo nuevo. Por ejemplo, las viviendas nuevas que están en las poblaciones, porque Chile sigue creciendo, y obviamente que todas las poblaciones nuevas, ¿cómo están los cables? ¿Están soterrados o no están soterrados? Entonces partamos por una figura de ese estilo. Ahora, eso significa mucho dinero, cargarle a la vivienda social, ¿no es cierto?, mucha plata. O sea, a todos nos gustaría ver cielos limpios. Mi papá era un técnico telefónico y cuando llegó a Arica era una planta municipal, la compañía de teléfono única prácticamente en Chile, y la cantidad de cables que había en el cielo para mi padre, ¿no es cierto?, era un desastre, que no lo podía entender cómo estaban todos esos cables. Estamos hablando de años 50, 55. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que hacerlo bien. Y la primera medida es que los patrimonios, que es mayoritariamente por el Estado, que el Estado se haga cargo de eso. Pero tirar toda la ciudad es muy buena idea, nadie está en contra de que se haga, y por eso le digo el ordenamiento. En el caso de Arica, vuelvo a decir, se hizo la pavimentación, se pusieron baldosas en todas las calles. Hoy día prácticamente sería un enojo de la población decir, ¿sabe qué? Se están rompiendo las baldosas para meter los cables. Bien. Pero tienen que considerar el gasto, no solamente los cables que pasan por la calle, sino los cables que van hacia las casas, que eso se llaman acometidos. Gracias. Ejecutivo, brevemente. Sí, presidente. Bueno, respecto a lo que se ha comentado acá, en general
Me parecen muy atendibles todas las consideraciones que se han expuesto. Respecto al proyecto propiamente tal, bueno, es difícil desde el punto de vista de la cultura, yo creo que no estar de acuerdo con que en cuanto se embellezcan los monumentos históricos, desde el punto de vista cultural, obviamente es un beneficio para toda la ciudadanía. Eso obviamente no, en ese sentido me parece que está bien. Pero bueno, también como se ha comentado, hay muchas otras autoridades y otros organismos públicos que están involucrados y estamos hablando de temas de costo y otros temas que van más allá de la cultura propiamente tal, por lo tanto me parece también súper pertinente que se inviten a ellos como se ha dicho. Lo que le iba a consultar y a pedir, si es que es así, que tengo entendido que estos proyectos no estaban en tabla, si me equivoco, bueno, quizás estoy equivocado, pero entiendo que no estaban en tabla y por lo tanto desde el punto de vista del procedimiento no sé si corresponde que se voten, que sea así, por una cuestión netamente procedimental y ya que los proyectos hemos visto que van a Yo tener le voy a varias pedir que se audiencias. remita a las competencias y facultades del Ejecutivo. Ya. El Ejecutivo no puede opinar sobre el reglamento de la Cámara y el reglamento de la Cámara. Yo he sido súper respetuoso siempre, pero creo que usted está superando un cierto límite. Ya, no. Están en tabla, puede verlo ahí. Yo sé que no fue la intención, pero no le corresponde al Ejecutivo. Ayer tuvo un ministro que está en más sala que le dijo al presidente Gutiérrez: usted decide cuándo se votan los proyectos. Y el proyecto sí está en tabla. Entonces, mantengamos, hay ciertas cosas de el Ejecutivo tiene que, así como nosotros tenemos que respetar la facultad del Ejecutivo, el Ejecutivo debe respetar la facultad del Legislativo. Sí, la respeto, en ningún caso. Y los proyectos están en tabla y pueden ser votados en el momento en que se decida. Si es así, mi disculpa, en ningún caso. No, si no es mala onda, pero. Sí, no creo haberme excedido, pero sí, usted me dice eso. No creo haberme excedido de todas maneras, pero atiendo a lo que usted me dice. Así es, de hecho, si ustedes ven en el orden del día, están en tabla. Son los únicos que están en tabla. Bien. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Soy partidario de invitar a todos los que se ha propuesto invitar. Ahora, nosotros somos la Comisión de Cultura. Estos proyectos llegaron aquí porque están relacionados con monumentos nacionales, pero nosotros los vamos a usar para abrir otro debate, que en realidad debiese corresponderle a otra comisión, pero los vamos a usar para eso. Yo los puse en tabla para votar porque son transversales, van desde la UDI hasta el Frente Amplio, y los voy a poner en votación. Y vendrán los fuegos, porque así movilizamos, por ejemplo, el proyecto graffiti. O sea, si no viene iniciativa de Luciano Cruzcoque y no le damos la señal aprobándolo en general, probablemente no habríamos tenido después. Bueno, en general lo aprobamos, sí, lo aprobamos en general, lo que pasa es que algunos votaron en contra, pero lo aprobamos en general. Y después lo aprobamos en particular. Entonces, es parte también de la forma en que el legislativo tiene que ejercer sus funciones, porque todo lo que se ha planteado acá es correcto. Y es más amplio que esto. Estamos hablando de 648 sitios, lugares, que es lo que ha dicho, y con eso no resolvemos el problema de Chile, lo que dice el diputado Alto, lo muy cierto, pucha, ya se hizo aquí. Bueno, ya hay un programa voluntario de las empresas de retiro del cable que tiene que ir monitoreando la Subtel. Lo que contaba el diputado Trisotti, sería una buena experiencia. Entonces, yo lo que digo es que estos proyectos no abren ese debate. Nos abren ese debate en el que nadie se ha querido involucrar, ningún gobierno, y hablé de gobiernos en plural. Cuando yo presenté el primer proyecto de ley, gobernaba la presidenta Bachelet, después vino Piñera, Bachelet, Piñera. Pero ningún gobierno le hace, entonces son los alcaldes, la comunidad, los accidentes. ¿Por qué el alcalde de Lavín planteó este tema? Porque la gente le reclamó, porque se queda sin luz 3 o 4 veces al año con los cortes de luz y él se gasta 400 millones por cuadra, 250 millones por cuadra, porque tiene la plata para hacerlo. Pero no es la única comuna que se queda sin luz cuando hay un temporal. Curicó, en fin. Entonces, estando de acuerdo en eso y abriendo el debate, como son dos proyectos muy sencillos, a pedirle al secretario que los lea, vamos a votar en general.
proyecto correspondiente al boletín 10.881-24 introduce en el artículo 29, está en el comparado que tiene una hoja. A continuación del artículo 29 de la Ley sobre Monumentos Nacionales, introduce un artículo 29 bis del siguiente tenor. Artículo 29 bis, el comparado que tiene una sola hoja. El boletín de 1881, 81. el antiguo, esa de los diputados Gaona, Hernández, Cor, Macaya, Morales, Norambuena. Gracias. Introduce un artículo 29 bis del siguiente tenor. Dice, con la misma finalidad indicada en el artículo anterior, hay que ver el artículo 29, las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de cables aéreos en sitios declarados monumentos históricos deberán disponer su soterramiento de conformidad a las normas legales y reglamentarias existentes en materia urbanística. Un artículo transitorio que dice lo siguiente: el soterramiento de cableado aéreo deberá ejecutarse en un plazo no superior a 3 años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Bien, dos proyectos tremendamente complementarios, porque uno es la obligación de soterrar y el otro es de retirar. En votación en general el proyecto de ley. Diputado Alarcón. Con el simbolismo de percibir claramente el futuro sin cables entre medio, voto afirmativamente. ¿Ambos proyectos? No, el 10.881. Lo apruebo. Diputado Altolú. Diputado Bernales. A favor. Diputado Calisto, diputado Celis. Por favor. Diputado Cruzcoque, diputado Fuenzalía, diputado Labra. A favor. Diputada Marzán, diputado Rey. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Unánime presión. Aprobado por unanimidad general el proyecto. Estamos votando después de la palabra, ¿vamos a votar el otro el tiro? Bien. Ahora vamos a votar el otro también solo en general. ¿Lo leo o...? Sí, por favor. Ya, proyecto tiene 2 artículos. El primero modifica la ley Ley General de Servicios Eléctricos, agregando en el artículo 55 un inciso tercero, cuarto y quinto nuevos, del siguiente tenor. Sin perjuicio de los señalados los incisos anteriores, las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos, respecto de las cuales, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 17.288, haya sido declarado de interés público la protección y conservación de su aspecto típico y pintoresco, deberán contar con programas de retiro de instalaciones de redes, líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentren activas a espacios subterráneos seguros. Las empresas tendrán un plazo de 2 años para la elaboración de tales programas, debiendo remitirlos a la autoridad correspondiente al término de dicho plazo para su revisión y aprobación. Revisados y aprobados tales programas, la autoridad respectiva podrá coordinar y supervisar la ejecución de los mismos, los que deberán realizarse en el plazo de 2 años. El artículo 2 agrega nuevos incisos cuarto, quinto y sexto al artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, los que son del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los titulares de servicios de telecomunicaciones cuyas redes, líneas y elementos técnicos crucen o atraviesen por aire bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos, respecto de los cuales, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley número 17.288, haya sido declarado de interés público la protección y conservación de su aspecto típico y pintoresco, deberán contar con programas de retiro de aquellas redes, líneas y elementos de servicios de telecomunicaciones que no se encuentren en funcionamiento y de traslado progresivo de las redes, líneas y elementos técnicos que se encuentren activos a espacios subterráneos seguros. Las empresas tendrán un plazo de 2 años para la elaboración de tales programas, debiendo remitirlos a la autoridad correspondiente al término de dicho plazo para su revisión y aprobación. Revisados y aprobados tales programas, la autoridad respectiva podrá coordinar y supervisar la ejecución de los mismos, los que deberán realizarse en el plazo de 2 años.
Muy bien, votación en general del proyecto. Señor Alarcón. Respectiva visibilización del conflicto, vamos a tener el acompañamiento de la gente, que es importante en todas estas cosas legales. Apruebo. Diputado Altolú. Diputado Bernales. Diputado Calizo Celis. Diputado Labra. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Unánime, presidente. Aprobado por unanimidad en general el proyecto. Los vamos a poner en tabla para el próximo miércoles. Yo me hice cargo que iba a dejar una indicación que la quiera firmar para que las empresas tengan también que identificar los cables. De hecho, algunas ya lo hacen. ¿Ah? Algunas ya lo hacen, porque ese, creo que lo dijo Hugo, ¿no? Eso es un buen dato. ¿Ah? Para que sepamos de quién es el cable. Tendría que incluir un plazo, o sea, que los cables que no están identificados se pueden retirar. Y es un problema de la empresa. No, esto es para el futuro, no puede regir para los cables que están colgando. Pero ¿Cómo? Esta indicación es para el futuro, o sea, que la futura, el plastiquito ese que le ponen, tú lo puedes... Sí, pero yo no estoy diciendo... Sí, ¿Ah? Sí. Se retira. Siempre, claro. Bueno, pero hagamos una cosa, les vamos a mandar el comparado fusionado para que empecemos a preparar indicaciones de cara al próximo miércoles. Y ya para el miércoles empezamos las invitaciones a la autoridad. Yo le dejo ingresar esta indicación. Diputado Bartolú. Le voy a dar la palabra a la secretaria que me quiere pedir hacer una aclaración. Me solicitó hacer una aclaración. Con respecto a la tabla, en la primera sesión de la comisión, la constitutiva, siempre se delega esa facultad en el presidente de la comisión de él ir fijando la tabla sesión a sesión. Por tanto, es una facultad del presidente. El día de ayer, a nosotros, ya el día lunes, se nos habían caído 2 invitados para la sesión que teníamos solo lo del diputado Labra, el proyecto de él. Ayer se nos terminó por caer el último, el presidente estaba en antecedente de esto, ayer se nos cayó el último invitado y él me dio la orden de cambiar la tabla y ver entonces estos 2 proyectos. Por un asunto de procedimiento nosotros no cambiamos la citación, pero la tabla está cambiada, acá el presidente en su minuta lo tiene, porque para nosotros engorroso hay que meterse al sistema computacional y cambiar en el sistema general de la Cámara toda la citación. Por eso es que no cambiamos para afuera la citación, pero la tabla estaba cambiada. El diputado Rosa estaba por el primer proyecto, me llamó en la mañana el asesor Enrique Acorsi, el ministro de Salud, y me dijo que habían enviado excusas formales y me dijo que quería venir. Entonces, evidentemente, si quería venir a poner el proyecto, yo me iba a poner un proyecto y no tenemos más proyecto en tabla. ¿Ah? Bien, diputado Bartolú, ¿no? Diputado Trisotti. No, de acuerdo a lo que planteé anteriormente, yo no sé si tiene bien, presidente, poder oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, al Ministerio de Energía y al Ministerio de las Culturas, si nos pudieran acompañar un estudio cuantitativo tanto de las ruinas arqueológicas y de los edificios declarados monumentos históricos para poder tener un número súper determinado del objeto de este proyecto, presidente. Si lo puede someter a consideración de la mesa. Sí, yo entendí que lo habíamos acordado, que era la petición que había hecho el diputado Bartolú, pero lo formalizo. Sí, Alarcón, Bernal, Ejecutivo. Ya, en consideración a la emisión de estas sesiones en televisión, yo sugiero que se use el micrófono todas las veces, inclusive cuando uno aprueba o desaprueba una ley. Veo que se pasa por encima de eso y en consideración a la televisión que emite acá, yo insisto en que se usen los micrófonos. Bien, diputado Bernales. Usar micrófono, Flor. No, decir simplemente que en la página monumentos.cl está detallado todos los monumentos históricos por región. Están por región
Uno pincha, va por provincia y uno incluso puede ver los nombres y las fotos de cuáles son los monumentos. Yo creo que en el oficio sería bueno saber como en el catastro cuál es la situación del cableado en esos espacios, porque por ejemplo, en estos monumentos históricos que uno ve, hay lugares rurales, muchos lugares de hecho rurales. Por ejemplo, iglesias que están en el desierto, lo mismo pasa en Chiloé, que hay iglesias que están en el campo. Por lo tanto, más allá de saber cuáles son los monumentos que ya están acá, saber cuál es la situación el entorno que rodea los cables en esos monumentos históricos. Eso agregaría yo. Presidente, muchas gracias por la aclaración. Una consulta nomás. Usted entendí que señaló algo de indicaciones para el próximo miércoles. Sí. Traer, o sea, se abriría un plazo ya. Claro, como siempre, para todos los proyectos hay plazo de indicaciones. En realidad yo tengo la práctica de la Comisión de Constitución que uno fija un plazo, pero eso nos limita a presentar indicaciones durante la tramitación del proyecto porque sería una insensatez. Y hay comisiones que lo hacían antes, pero que no. Aquí está aprobado en general. Entonces abrimos plazo de indicaciones para el próximo miércoles, que vamos a votarlo vamos a iniciar su votación en particular, o a oír a los que asistan. Y eso. Diputada Santibáñez, perdón, diputado Baltolú. Me gustaría saber, presidente, si irroga gastos al Estado. ¿Se le puede preguntar a alguien si esto...? Como están planteados, no irrogan gasto para el Estado. ¿El monumento nacional que son no, porque no hace una referencia, pero el cargo es para las empresas. Y la razón por la que dice podrá es precisamente porque si no, no podría ser declarado admisible. Diputada Santibáñez, ahora sí. Sí, está cerrada la discusión. Presidente, a través suyo informarle a la mesa que, bueno, con el diputado Celis ya hoy día se junta nuestro jefe de gabinete a propósito de la petición suya de que nos hiciéramos cargo de sesionar en Rapa Nui. Yo ya me contacté con el queridísimo alcalde Petero y me acaba de llamar por teléfono también, por eso salí de la sala. Y hay una voluntad absoluta, así que lo que no tengo claro es cómo coincidir primero, si a propósito que ya estamos tú y yo me preocuparé de preguntarle a la diputada Marzán y a los que faltan de la comisión, quiénes son los que pretenden, porque con 4 que vayamos ya podemos sesionar, ¿verdad? Está usted confirmado, está el diputado Celis, estoy yo confirmada, alguien más acá pensando en la disposición, ¿sí? Y los que no, para ver las fechas y yo estar comunicándoles con el diputado Celis, porque nuestros jefes de gabinete ya se juntan hoy día y empezamos a propiciar eso. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputada Santibáñez. Muy bien, pues, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.